Ya estamos en el segmento Protección al Consumidor y aquí está el titular del segmento, Jesús Pérez Marmolejos, abogado, especialista en derechos del consumidor. Y el tema de hoy, señores, es un tema, miren, es un tema 1A. Vamos a hablar del aumento del precio en los proyectos inmobiliarios. Señor Pérez Marmolejos, Muchas ¿cómo está gracias. usted? Hoy viernes. Hoy viernes, sí, agradecido siempre de Dios y de ustedes a compartir estas informaciones para nuestros televidentes del mundo. ¿Qué está pasando en el negocio inmobiliario? Tú sabes que el aspiracional de los seres humanos es tener su techo propio, claro, porque el techo es como parte del símbolo de la familia. ¿Qué ha estado pasando? Que mucha gente está al grito con que las casas y los apartamentos están muy caros. ¿Qué está pasando en la actualidad? Sí, fíjese, hemos estado viviendo este tema de la pandemia, ahora luego con el conflicto de Rusia y Ucrania, eso ha afectado pues los precios en los proyectos inmobiliarios. Mucha gente apartó, reservó viviendas por aquellos años 2018, 2019, entra la pandemia, hubo una paralización ahí por el tema del estado de emergencia. Posteriormente, pues viene la guerra de Ucrania y eso ha provocado que las constructoras hayan aumentado los precios por el tema de la inflación, también el encarecimiento de los materiales, etcétera, procedentes del exterior. Entonces, ha habido muchas quejas y reclamaciones por parte de los consumidores. Actualmente hemos visto en la prensa cómo las empresas constructoras han establecido que debe haber un aumento por el tema de que a ellos, pues ellos están sufriendo y deben entonces corresponder ese precio al consumidor. Proconsumidor también ha emitido declaraciones estableciendo que se va a tratar de defender a los consumidores en esos casos, estableciendo resoluciones. El tema es si es legal o no aumentar los precios en los proyectos inmobiliarios de construcción futura. Muy bien, Pérez. ¿Hasta qué punto, en el momento que yo compro un apartamento en planos, me dicen eso a usted le cuesta tanto, ¿hasta qué punto ese contrato que yo acabo de firmar con esa inmobiliaria, con esa constructora, me garantiza que ese precio no se va a deslizar hacia la alza? Se va a mantener el mismo precio de oferta inicial. Sí, fíjense, aquí yo entiendo que por falta de asesoría las constructoras no previeron esta situación, porque hemos visto contratos firmados 2020, 2021 y ninguno de esos contratos tienen la cláusula de aumento de precio. Entonces, es una negligencia de la constructora y por consiguiente no puede achacársele al consumidor. Si usted tiene un contrato inmobiliario que no establece una cláusula de aumento debido a huelgas, aumento de salario, materiales, etcétera, incluso hasta epidemia, entonces el constructor no puede variar las condiciones. Hay un principio de derecho que se llama pacta sunt servanda. Usted está obligado a corresponder a lo que usted se firmó en el contrato. Entonces, usted no puede cambiar las convenciones. Usted no puede variar las convenciones sin el consentimiento del consumidor. Ahora, si usted, asesorado legalmente, estableció una cláusula expresa de aumento para estos casos, sí hay, y ese aumento debe ser objetivo, porque tampoco puede ser abusivo. Porque hemos visto casos donde el constructor, sin ni siquiera la cláusula, le aumenta un 60% el precio. Usted tiene un precio cerrado y de buenas a primeras, no, que la guerra, que etcétera, que la inflación, y de manera abusiva el constructor aumenta el precio sin el consentimiento y sin suministrar información objetiva al consumidor. Pérez, cuando hablamos de una vivienda de bajo costo, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Sí, recientemente hubo un aumento
Usualmente la vivienda de bajo costo comenzaron 2 millones, 2.5, iba aumentando anualmente. Me parece que actualmente está en los 3.8, una vivienda de bajo costo que usted puede adquirir en esos proyectos, exonerándosele a ustedes unos impuestos como primer adquiriente. Primera vivienda, el Estado da un incentivo. Correctamente. Muy bien, pero estamos hablando de 3.8 millones, ¿verdad? Sí. Pero una parejita de muchachos clase media que trabajen los dos no pueden adquirir una vivienda así. Entonces, quizás no es de bajo costo, es de un costo inalcanzable para la clase media. Sí. Porque ustedes desembolsan 3.8 millones de pesos. Porque el tema es que si usted dio un palito y lo tiene junto, no hay problema. Pero usted financiar eso, estamos hablando cuánto se financia. Hay bancos que dan hasta un 90%, 80% de financiamiento. Correcto. Pero entonces hay que buscar un inicial, que eso no es problema para dos muchachos que trabajen, para una pareja de esposos, ¿verdad? Jóvenes. Pero el tema es fajarse con ese préstamo hipotecario. Que eso sí. A veces se meten, qué sé yo, un número, 40, 50 mil pesos. Sí, fíjese, aquí en la República Dominicana tenemos bajos salarios, el sector público gana más que el sector privado en algunos renglones, pero también hay que buscar asesoría personalizada. Hay muchos asesores, coaching financiero, que ustedes pueden evaluar su situación y hay que hacer sacrificios, señores. Si usted quiere su vivienda, haga sacrificio y comience con el ahorro. Entonces, si usted hace un 10%, 20% de ahorro, yo le aseguro a usted que usted puede adquirir una vivienda de bajo costo. ¿Cuáles elementos pudieran influir para que una vivienda que ayer costaba 3 millones de pesos, hoy te cueste 4 millones y medio? O sea, ¿qué pudiera influir en esto? Sí, totalmente. Hemos visto ahora en Estados Unidos. Sabemos, por ejemplo, escúchame, Pérez, aparte del incremento de los materiales de construcción, ¿qué otras cosas pudieran influir? Sí, bueno, en Estados Unidos hemos visto la inflación, como el tema, por ejemplo, de que han caído ya las ofertas o las adquisiciones, la demanda. Eso hace también esos cambios, esas modificaciones del consumidor. El consumidor entiende, bueno, déjame vivir mejor alquilado mientras tanto porque no puedo acceder a una vivienda. Entonces el vendedor quiere vender. Entonces eso puede incidir, aparte de los aumentos de los precios. Y la situación financiera internacional. También, por ejemplo, en España ahora se requiere suministro de gas. Entonces ese gas viene de Europa del Este. Entonces eso hace también que aumente el costo. Es decir, hay muchos elementos, factores, que hacen que aumente el costo de la vivienda, de primera vivienda. Y una pregunta, Pérez. Para un asunto de inversión, o sea, yo tengo un dinerito que quiero invertirlo, ¿qué más conviene? ¿Comprar un apartamento o comprar un local comercial para inversión? ¿Qué conviene más? Bueno, eso depende. Yo entiendo particularmente que si usted no tiene mucho conocimiento del área, pues se asesore, pero para fines de inversión lo más factible es una vivienda de bajo costo, porque alquilar o adquirir un local comercial pues ya requiere más flujo de capitales y también evaluar el sector, dónde está ubicado. Todo eso tiene plusvalía. Por ejemplo, mucha gente ahora dice, pero esta constructora me está elevando el precio, déjame ver que me devuelve el precio. Pero el tema es que si le devuelve el precio, por ejemplo, usted ya tiene un año metido en el negocio y usted acepta la devolución, usted está perdiendo porque ya la inflación se comió ese dinero. Segundo, irse al mercado también va a haber otras opciones y va a ver que hay una circunstancia de que casi es el mismo precio o peor fuera del mercado. Por eso la constructora, pues lamentablemente, a pesar de no estar constituida legalmente con los contratos, las cláusulas, están jugando a eso, a que el consumidor pues tenga que quedarse en el proyecto, y no debe ser así. Por ejemplo, el consumidor tendría derecho a demandar en daño y perjuicio. Es decir, yo te pago el aumento, pero puedo ir al tribunal en demandarte en daño y perjuicio porque yo entiendo que ese aumento fue abusivo, hubo una fijación abusiva del precio. Yo adquiero mi vivienda, yo tengo mi título, pues entonces ahora te voy a demandar en justicia porque esa fijación del precio no fue basada en razones objetivas, conforme a estadísticas ya del gobierno. Ahí está el Instituto Nacional de Estadística que establece los precios.
Tú sabes que antes, y ahora también, claro, personas, por ejemplo, adquirían una vivienda y adquirían una segunda vivienda con el compromiso, daban el inicial y decían, bueno, yo doy el inicial y la vivienda la alquilo y ella se paga sola. Sin embargo, con el aumento de los precios en las viviendas, pasa una cosa, que tú das el inicial, pero lo que te pueden dar por el alquiler de la vivienda no te da para tú pagar el préstamo con el banco. O sea que tú no puedes hacer el doble switch ahí, el doble play, no se puede. Por el tema de la que están subiendo los costos y entonces la gente no puede hacer un doble juego allí. ¿Alguna recomendación, partiendo de tu experiencia, para que pudiera paliarse esta situación de los altos precios? ¿Qué tú le recomiendas a las personas también antes de adquirir una vivienda? Sí, yo entiendo que lo primero es que deben garantizar su inversión. No pueden tomar decisiones emocionales. Tienen que tomar decisiones racionales, evaluar el mercado, asesorarse financieramente, cuál es la disponibilidad, verificar las condiciones de esa compañía, de esa constructora, cómo ha sido la experiencia de otros consumidores y luego entonces decidir si ha lugar la inversión. Como usted dice, lamentablemente esta inflación ha hecho que ya la inversión, en esos casos de que el banco, con el dinero del alquiler puedo pagar el banco, no sea factible. Pero yo entiendo que si usted se maneja con buenas finanzas personales, usted puede lograrlo. Porque hay muchos ejemplos ahí en el mercado de emprendedores que han podido sacar su vivienda, han podido invertir y han podido sacar beneficio de todas esas inversiones. Entonces mi recomendación es, lo primero es asesorarse. No pueden ir al mercado porque se los come el mercado. Tienen que ir ya con conocimiento de causa, dónde va a poner su dinero y tener la garantía de que esa constructora pues esté respetando la ley, los contratos, entre otras cosas. Bueno, gracias Jesús Pérez Marmolejo por haber estado con nosotros en el segmento Protección al Consumidor. Tú sabes que yo siempre te propongo temas Sí. y yo quiero proponerte el tema de los derechos del consumidor, de los usuarios, de los bancos, de los ahorrantes. Muy bien. Vamos Muy a ver bien. cuáles son Sí. los derechos de la gente, ¿verdad?, que tiene dinero en banco. Sí, sí. Ya sea como ahorrante o también como lo tienen a plazo fijo. A plazo fijo. Muy bien. Bueno, Pérez Marmolejo, con usted terminamos el Tribunal de la Tarde de hoy. Así que les invitamos a todos los amigos a que nos acompañen a partir del próximo lunes, cuando estaremos con ustedes de 5 a 6 de la tarde, en una entrega similar a esta. Así que todos, que Dios les bendiga y que pasen un feliz fin de semana.